Capítulo 336. Me quedé mirando el anillo de tierra quemada excavado alrededor de la barrera, tierra excavada donde la explosión la había golpeado. Si no hubiera sido por las formaciones de mi profesor en la biblioteca, ahora estaría muerto. Por suerte, fui lo suficientemente paranoico como para invocar un escudo a mi alrededor en cuanto sentí el golpe. De lo contrario, estaría perdido. Bueno, quizá no del todo, ya que mi técnica de base podría haber ralentizado el tiempo y haberme permitido un análisis, pero aún así. Este cultivador de la formación del núcleo que acababa de aparecer probablemente no era uno de los aliados de los ancianos. Si lo fuera, ya habrían intervenido. Mientras se calmaba el polvo, mantuve activa la matriz de nivel 6 prestada y la reforcé con mi propio ki. Semiactivé mi técnica de base, lista para lo que viniera después. Una figura descendió entre las nubes, la luz de la luna iluminando su túnica blanca. Era un anciano. Ojos grises, barba rapada, pelo rapado en la coronilla y la nuca, con los laterales largos y trenzados. La gente que vivía un siglo o dos era un tipo especial de lunático. Este corte de pelo lo demostraba. Era como un Mohawk inverso, pero peor. Liu Feng, eres mucho más impresionante de lo que decían los rumores, dijo el anciano, tranquilo como un estanque. Si no fuera por tu falta de talento para el cultivo, no me habría importado quedarme y ver qué clase de leyenda podrías haber forjado. Forcé una sonrisa amarga. Me honra que alguien en tu posición me tenga tan en alta estima. Pero últimamente, siento que todos los que me elogian terminan convirtiéndose en mis enemigos. Aún no eres digno de ser mi enemigo, muchacho, respondió el anciano del horrible corte de pelo al aterrizar. Solo les dedicó una mirada fugaz a los cadáveres. Aunque fue impresionante cómo percibiste mi ataque y pudiste defenderte a tiempo. Esperaba algo así de tu amiguita, pero supongo que los patos del mismo color vuelan juntos después de todo. Gracias de nuevo por el cumplido, dije, tratando de ganar tiempo. Quiero todas las técnicas de grado celestial que tienes en la biblioteca, dijo secamente. O me las das voluntariamente, o te mataré, pisotearé tu cadáver y me las llevaré. Entonces espero que esto no parezca una falta de respeto, anciano. Antes de que terminara, se desvaneció, acortando la distancia en un instante. Su puño se estrelló contra la barrera con una fuerza devastadora. Un gong ensordecedor resonó por el impacto, resonando en mis huesos incluso detrás del escudo. Grietas como telarañas se extendieron desde el punto de contacto, líneas irregulares que estropeaban la superficie brillante del conjunto. Pero la barrera no era un escudo cualquiera. Su luz centelleaba, reconstruyendo las fracturas con tenaz resistencia. El anciano entrecerró los ojos, y entonces comenzó su asalto. Sus puños se desvanecieron hasta volverse invisibles, una tormenta de golpes azotaba la formación con furia implacable. Cada golpe impactaba con un estruendo atronador, y el suelo temblaba como si resonaran tambores de guerra. Las grietas se extendieron más rápido, el escudo crujía bajo la embestida, hasta que cambió de táctica. Sus puños se llenaron de ki, y cada golpe ahora soportaba el peso de su cultivo. Sin embargo, en lugar de romperse, la barrera respondió de forma diferente. En cuanto su ki tocó la superficie, la matriz lo absorbió con avidez. Las grietas brillaron, reuniéndose con más fuerza con cada golpe. Con cada golpe, no rompía la barrera, la alimentaba. Absorción de ki, murmuró, frunciendo el ceño. Es una formación de alto nivel. Pero eso fue todo lo que dijo antes de volver a huecar el puño. Una ráfaga de viento surgió de su codo, impulsando su golpe hacia adelante como un motor a reacción. El impacto finalmente destrozó el escudo, y el conjunto se astilló como un cristal frágil. La mirada del anciano se cruzó con la mía y, por alguna razón, a pesar del peligro, mi corazón estaba tranquilo. ¿Estás entretenido? Pregunté. Frunció el ceño. ¿Te volviste loco, muchacho? No, me está preguntando a mí, dijo una voz detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. La sensación era la misma que cuando Sonson usó su técnica del alma para desaparecer de la percepción. Me giré y allí estaba ella, sonriendo con dos cabezas decapitadas colgando de sus manos. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Pero mi sorpresa no fue nada comparada con la del anciano. Sus ojos se abrieron de par en par, con el horror reflejado en su rostro. Me había estado mirando todo el tiempo, y sin embargo, no se había dado cuenta de que ella estaba parada a un solo paso detrás de mí. Ese era el horror de su técnica.
Incluso si alguien la miraba, su cerebro se negaba a comprender su existencia, pasando por alto su presencia por completo. Por cierto, dijo Sonson con ligereza, te voy a matar. No puedes amenazar a mis subordinados con impunidad. Solo yo puedo hacerlo. Hizo una pausa y me miró. No es que te esté llamando subordinado, somos más que eso. Pero intento que se entienda. La brutalidad casual en su tono hizo que el anciano entrecerrara los ojos ante su desdén casual. No me importa cómo me llames, dije sin rodeos. Ni lo que piensen los demás. Acababa de salvarme de una muerte segura. La distancia entre el establecimiento de la fundación y la formación del núcleo era demasiado grande para que yo pudiera superarla. Sin embargo, con ella aquí, el miedo que me ahogaba se alivió. Pude respirar de nuevo. Las etiquetas no importaban. Subordinado, socio, asesor o lo que dijeran los demás, yo sabía la verdad. Puede que yo fuera el cerebro la mayor parte del tiempo, dando la impresión de que ella me seguía, pero ella seguía siendo la líder. Siempre tenía la última palabra. Y ahora, con Sonson de pie a mi lado, su presencia lo suficientemente aguda como para cortar la noche misma, finalmente me permití relajarme. A pesar de utilizar matrices de nivel 6, no podían mostrar todo su poder bajo mi control, especialmente porque era la primera vez que intentaba aprovechar las matrices de la biblioteca de forma remota. La diferencia entre usar mis matrices habituales y esto era como pensar algo y escribirlo. Había una diferencia temporal que no se podía borrar cuando controlaba las matrices con la tableta Ruby. Las cabezas que Sonson sostenía por el pelo pertenecían a los ancianos Flutter y Saun. Nunca tuvieron la oportunidad de escapar. Simplemente no nos dimos cuenta cuando Sonson las decapitó y trató sus cabezas como bolas de boliche peludas. Ella caminó hasta mi lado, parándose medio paso adelante para protegerme de cualquier golpe entrante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté frunciendo el ceño. Más o menos cuando este tipo levantó la cabeza del anciano Flutter te golpeó. Ver cómo estaban Fuyatin y Wuyan no tardó mucho. Podrías haberte presentado antes, dije. Pero te lo estabas pasando genial, respondió ella, riendo. Además, unos ancianos nos vigilaban. No podía dejar que te perdieras un poco de tu exhibición. Por suerte, fui cauteloso y nunca usé mi técnica mental de grado celestial abiertamente. Cuando la usé, fue tocando la cabeza del anciano del fuego, tan cerca que cualquiera podría creer que había usado una técnica de grado terrestre para aturdirlo. Además, tuve que encontrar formas de brutalizar a este tipo para que otros no volvieran a asaltar tu biblioteca, dijo como una débil excusa. Mentiroso. Cuando se trata de maltratar a otros, no necesitas pensar ni un segundo, suspiré. Mi aparente enfado era una máscara. En realidad, me aliviaba que hubiera venido. Habíamos aprendido algo invaluable esta noche. Ni siquiera un cultivador de la formación del núcleo podía sentirla normalmente, ni siquiera mirándola directamente. Eso era algo que podíamos aprovechar. Me inquietaba un poco que otros ya lo supieran. Aún así, las explicaciones eran bastante fáciles, y podíamos decir que Zungon se lo había contado. Con Sonson a mi lado, nadie se atrevía a insistir. Cualquiera que lo cuestionara moriría en circunstancias misteriosas, y diríamos que era un asesino de otra secta. Toma, quédate con esto. Sonson me lanzó las cabezas decapitadas. Fruncí el ceño mientras giraban por el aire. Antes de que me tocaran, lancé cuchillas de viento invisibles que las destrozaron en pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo. Oye. Estaba pensando en ponerlas en mi sala de trofeos, dijo, fingiendo ofensa tirando de sus labios. ¿Tienes una sala de trofeos? Pregunté. Sonson siempre era un poco extravagante en este tipo de cosas, pero no creía que estuviera tan trastornada como para tener una sala de trofeos. Eso era territorio de asesinos en serie. Y además, si tuviera una, ya la habría presumido. No, pero estaba pensando en empezar uno, dijo con un puchero. Ya sabes, buscarme un nuevo pasatiempo. Tú tienes tus libros y la lectura, y yo tendría mis cabezas en conserva. ¡Qué asco!, resoplé. Parece que ustedes, niños, me están subestimando, dijo el anciano del núcleo, con un brillo asesino en sus ojos. Sonson se volvió hacia él, sonriendo. No recuerdo haberte visto en las reuniones. Debes ser uno de los ancianos de la patrulla fronteriza. Que alguien así traicione a la secta es bastante feo. No se molestó en responder.
Su figura se desdibujó mientras se dirigía hacia ella, y una niebla oscura se formó alrededor de su mano mientras la atacaba con un movimiento brusco y cortante. Ella estaba parada solo 2 pasos frente a mí, así que inmediatamente erigí una nueva barrera de nivel 6 usando la matriz de la biblioteca, asegurándome al menos que ella no tuviera que preocuparse por mí. La cabeza sonriente de Sonson voló hacia arriba y fue cortada limpiamente. Por un instante, se me heló el pecho. Pero entonces capté la curva burlona de sus labios, la forma en que su expresión se dirigía directamente al anciano. La niebla oscura se aferró a su mano, impidiendo que incluso una gota de sangre lo tocara. Entonces abrió mucho los ojos. El cuerpo de Sonson se infló grotescamente antes de estallar en una tormenta de sangre, con una explosión a quemarropa. Una mano tocó mi hombro y mi corazón dio un vuelco hasta que sentí la familiar firma de su ki. Realmente mordió el anzuelo, dijo. ¡Qué imbécil! Yo también mordí el anzuelo. Sus clones de sangre tenían un parecido asombroso con su firma ki, indistinguible de la auténtica. Además, ¿estaba copiando esta estrategia del anciano de la hoja? En cuanto a usar su técnica de grado celestial, dudaba que los clones pudieran hacerlo, pero Sonson podía extender su sigilo a cualquiera que tocara. El anciano reapareció de la bruma, envuelto en una barrera oscura que mantenía la sangre a raya. Con el sigilo de Sonson, que borraba su presencia del mundo, combinado con sus letales técnicas de sangre, cualquiera lo suficientemente descuidado como para acercarse debería haber sido eliminado. Pero él era cauteloso. Había mostrado indicios de este poder antes, contra su hermano y durante la ola bestial con la bestia conejo. La gente sabía que podía manipular la sangre una vez dentro de sus cuerpos. Y ese conocimiento ahora se usaba para intentar contrarrestarla. Por eso no me gustaba revelar demasiado. Una vez que las cartas estaban sobre la mesa, la gente construía fichas. Si no hubiera mostrado esas habilidades antes, esa anciana ahora sería un cadáver. Miré a Sonson. Ella me devolvió la sonrisa, como si me hubiera leído el pensamiento y me dijera que no me preocupara. ¿Quieres que lo entretenga? Pregunté. No negó con la cabeza. Ya sabe que las formaciones no lo detendrán. Entre un cultivador de formación del núcleo de 1 y 3 estrellas, si está preparado, tus formaciones no lo detendrán. Todavía tenía cartas de triunfo que no me sentía cómodo revelando, pero cuando se trataba de la seguridad de Sonson, ¿podrás manejarlo sin causarle demasiadas lesiones? Presioné. Sentí como si la estuviera molestando, pero a ella no parecía importarle. Por supuesto, dijo ella, seca y segura. Su ki estalló como un maremoto, sofocándose con su fuerza. La luz carmesí se endureció formando placas de armadura, adhiriéndose a su cuerpo como acero fundido enfriándose. Almohadillas dentadas ardían en sus hombros, su yelmo ardía con un resplandor similar a una brasa, y en sus manos se formó un hacha enorme, cuya malvada hoja ardía con un fuego carmesí. Su técnica central se había vuelto más aguda. Puedes esconderte tras los paneles de la biblioteca, me dijo. No te preocupes, si intenta tocarte, perderá la cabeza. Normalmente, una estrella contra una de 3 era un desajuste desesperado. Pero confiaba en ella. Bajé mi barrera y miré al anciano. No se movió mientras me retiraba, deslizándome entre las defensas de la biblioteca. Una vez dentro del verdadero núcleo de sus formaciones, estaba a salvo. Estas barreras estaban construidas para resistir los ataques de la formación del núcleo, no solo mis imitaciones prestadas. Entonces, como un borrón, el cielo nocturno se abrió. Sonson y el anciano estallaron en movimiento, rayos carmesí y esmeralda chocando con una fuerza atronadora. Chispas llovieron al chocar su ki y sus armas, partiendo nubes, y su batalla resonó en el cielo. Cientos de intercambios ocurrieron en cuestión de segundos, hasta que pareció como si ya hubieran dado 1000 golpes. La noche se convirtió en un lienzo rojo y verde, cada colisión era como un trueno que desgarraba la noche. Analicé su batalla con atención. Con su cultivo ahora plenamente revelado, el anciano realmente era un cultivador de formación del núcleo de 3 estrellas. Incluso si no podía ver el resultado exacto de cada enfrentamiento, podía suponer que Sonson probablemente estaba peleando desde la retaguardia. Cuando sus movimientos se detuvieron, mi corazón dio un vuelco. Sonson flotaba ilesa, con su armadura carmesí aún brillando tenuemente, manteniéndose firme contra el tipo. Pero el anciano del núcleo no había sufrido ni un rasguño.
Su cuerpo estaba envuelto en un aura verde, viscosa, que brillaba con una resistencia sobrenatural. Se le pegaba como una segunda piel, desviando cada golpe e impidiendo que la sangre de Sonson lo tocara. Tras su yelmo, los ojos de Sonson brillaban con una luz azul asesina. Levantó su hacha y la blandió con fuerza brutal, liberando una cegadora media luna carmesí que atravesó el cielo. El anciano del núcleo alzó la mano en un saludo burlón. De su palma surgió un rayo de luz blanca verdosa pálida, que atravesó los cielos como una espada de aniquilación. Los dos ataques colisionaron. Saltaron chispas y el rayo de la anciana devoró su ataque antes de seguir adelante. La alcanzó en un instante. Sonson blandió su hacha para interceptarlo. El rayo impactó. Su arma se hizo añicos en fragmentos de carmesí fundido, y la explosión continuó, destrozándole el brazo izquierdo en un chorro de sangre y ki ardiente. Fruncí el ceño ante esa visión. Pero Sonson se limitó a reír, con una risa entrecortada e inquietante que resonó desde el interior de su casco. No importa cuán talentoso seas, una brecha de 200 años en experiencia de lucha no se puede salvar tan fácilmente, dijo el anciano rotundamente, impasible ante su locura. Cierto, admitió, con la voz retumbando como un horror ancestral rescatado del abismo. Pero puedo permitirme 100 errores, tú solo necesitas uno. La sangre brotó a borbotones de su hombro destrozado, retorciéndose en el aire. El torrente carmesí se retorció, uniéndose al hueso, los tendones y la carne. En un instante, se formó un nuevo brazo. La piel relucía en carne viva y roja, palpitando como recién nacida, antes de palidecer hasta adquirir un blanco fantasmal. Sus dedos se flexionaron con naturalidad, sanos de nuevo, como si nunca la hubieran herido. Una versión económica de Wu Yan, ese fue el primer pensamiento que cruzó por mi mente. Entonces su armadura se movió. No se rompió, sino que se derritió, cayendo de su cuerpo en torrentes de sangre líquida que serpenteaban como serpientes. La masa carmesí se condensó en su agarre, transformándose en un hacha enorme, con su filo húmedo brillando de hambre. Al mismo tiempo, globos de sangre se desprendieron, extendiéndose en formas humanoides. Clones. Cada uno tenía su rostro, su postura, su instinto asesino. Una marea carmesí se abalanzó sobre él, avanzando al unísono para ahogar al anciano del núcleo. Uno de los Sonson se quedó atrás, observando a los demás mientras cargaban. No estaba seguro de si era un clon o no. La expresión del anciano del núcleo se ensombreció, sus labios se curvaron en una leve mueca mientras extendía la mano hacia el aire. El viento obedeció, aullando y enroscándose en sus manos hasta que, a través de mi sentido del ki, sentí la inconfundible forma de dos espadas gemelas formándose en su agarre. Él se balanceó. La noche se dividió en arcos crecientes de luz pálida, destellos lunares que atravesaban el enjambre de clones de sangre. Uno tras otro, se desmembraron, y sus cuerpos se dispersaron en una niebla escarlata que cubrió el campo de batalla. Sus brazos se difuminaron, cuchillas invisibles tallando a un ritmo despiadado, masacrando la marea sin pausa. El mundo se convirtió en una tormenta de tajos a la luz de la luna y sangre desgarrada. Y, sin embargo, fue inútil. Incluso mientras sus cuerpos se desintegraban, la esencia carmesí se retorcía y se recomponía, uniendo carne y hueso hasta que los clones volvieron a estar completos como un ciclo interminable de matanza y renacimiento. El ceño del anciano del núcleo se acentuó, agotando su paciencia. Con un gesto brusco, desató su devastador rayo blanco que atravesó a Sonson, que permanecía en la retaguardia de su ejército de clones. Su cuerpo fue aniquilado en un instante. No perdió el tiempo, sus espadas invisibles se abrieron ampliamente, liberando un enorme corte de viento volador que parecía un arco de luz de luna, y dividió en dos cada clon que quedaba o estaba a punto de reformarse. Pero de los restos destrozados de un clon caído, la sangre se agitó y se hinchó. De la mitad inferior de su cuerpo, Sonson brotó, empapado en sangre, pero sonriendo con salvaje triunfo, hacha en mano. El anciano entrecerró los ojos y se envolvió en una esfera de viento arremolinada. El ciclón rugió, corrientes afiladas destrozando la marea carmesí al abalanzarse sobre él. Extremidades y torsos fueron destrozados, cuerpos esparcidos, sus formas retorciéndose y desgarrándose como si fueran absorbidos por una licuadora. La barrera se estremeció bajo la presión incesante. Entonces, casi imperceptiblemente, se abrió una brecha. Sus ojos se abrieron de par en par, dándose cuenta demasiado tarde.
De la sangre esparcida, la serpiente se enroscó como una serpiente que aprovechaba esa pequeña abertura. De la masa retorcida emergió Sonsón, sonriendo con deleite salvaje, con los labios demasiado abiertos y los ojos brillando de hambre frenética. Ja 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 ja. Se rió como una bruja loca, su voz resonando en la noche silenciosa. Alzó su hacha en alto, derramándose una luz carmesí de la hoja como fuego líquido, y la descargó en un arco brutal. El golpe lo atravesó desde la ingle hasta la coronilla, partiendo su cuerpo en dos con una precisión aterradora. El grito del anciano del núcleo resonó por el campo de batalla, contrastando con la risa frenética de Sonsón. Sus mitades se desprendieron, y el grito se convirtió en un gorgoteo mientras su cuerpo se desplomaba bajo una lluvia de sangre y ki. Eso fue difícil, suspiró Sonsón. Su sonrisa se desvaneció al despojarse del hacha y absorber la sangre que había derramado en su palma, reabsorbiéndola con un solo movimiento. ¿Cuál había sido la verdadera Sonsón? La pregunta permaneció en mi mente hasta que se me ocurrió un pensamiento aterrador. En cierto sentido, todos podrían haber sido ella. Con esa técnica de tipo alma suya, mientras su espíritu permaneciera ligado a la sangre, era casi invencible. Claro que eso requería que mantuviera su alma intacta y no se perdiera, lo cual era algo más allá de las funciones básicas de su técnica. Claro, era solo una especulación, y era improbable que Sonsón ya pudiera hacerlo. Sin embargo, no sería la primera vez que me sorprendía. Había muchas posibilidades de que fuera un truco que hacía parecer que podía regenerarse infinitamente, pero no había visto la gracia. Iba a preguntarle al respecto más tarde, así que no lo reveló aquí. Realmente necesitaba aprender a guardar sus técnicas para sí misma. Las cosas habrían sido más fáciles si no supieran lo letal que sería para ellos tocar tu sangre, dije. Ja, ¿a quién le importa? Pueden inventar 100 contramedidas contra mí, y yo crearé 101 técnicas letales, respondió, rebosante de confianza. Un aura peligrosa la envolvió al aterrizar junto a mí, y su sonrisa era más amplia que nunca. Esta pelea parecía haberla satisfecho, por ahora. Es posible que recuerde este sentimiento durante aproximadamente una semana. La fe de Sonsón en su propio talento era inquebrantable. Incluso acorralada, no dudaba de su supervivencia. Ascendí, observando el campo de batalla. Aunque no sentía a nadie cerca, sabía que innumerables ancianos seguramente nos observaban. Espero que esto haga que la gente lo piense dos veces antes de volver a intentar algo así, le dije. Si querían abandonar la secta, debían hacerlo en silencio y no arrastrar a otros con ellos. Tenía mejores cosas que hacer con mi vida que pasarla luchando contra ellos a muerte. Eso era más propio de Sonsón. Capítulo 337. El verano estaba en sus últimos momentos, la temporada abrasadora se atenuaba con cada día que pasaba. El sol aún brillaba con fuerza, pero su brillo se había suavizado y ya no tenía el calor opresivo del pleno verano, sino una calidez más suave que doraba el horizonte. El cielo lucía una tenue neblina dorada y cobriza, las nubes se extendían delgadas como pinceladas desvanecidas sobre un vasto lienzo. Incluso los campos brillaban en la distancia, sus verdes teñidos de un toque de amarillo. La vida era mucho más bella cuando no había nadie que me molestara. Me senté en el tejado de mi biblioteca con una taza de té en la mano, mientras el vapor ascendía en suaves espirales, y contemplé el amanecer. Ascendía lentamente, proyectando ámbar fundido sobre los tejados, tiñendo los terrenos de la secta con una luz cambiante. Las sombras se extendían largas y tenues, renuentes a desprenderse de la noche, mientras el último aliento del verano se aferraba obstinadamente al aire. El verano estaba llegando a su fin. Eran los últimos días de sol intenso antes de que el frescor del otoño llegara y se apoderara del mundo. Me sentí extrañamente melancólico por ello. Supongo que había llegado a la edad, al menos mental, en que todo tenía un significado más profundo del que merecía. Desde aquel primer asalto a la biblioteca, nadie había vuelto a intentar nada. El verano había transcurrido con bastante tranquilidad. Claro, un par de ancianos habían desaparecido en combate, desaparecidos en combate. Todos sabían la verdad, pero nunca la dijeron en voz alta. La mayoría de los desaparecidos eran ancianos que habían decidido abandonar la secta. Al menos se fueron en silencio, sin abofetear a la secta. La secta del sol ardiente estaba en decadencia, aunque todos llevaban máscaras de fuerza, fingiendo lo contrario. Y con el liderazgo tratado como una plaga, las cosas no estaban mejorando.
En el pasado, cuando la secta era poderosa, la gente luchaba con uñas y dientes para apoderarse del puesto de líder. Ahora, todos lo veían como el problema candente que era. Un número sorprendente de personas se había fijado en el padre de Song, pero, por lo que ella decía, apenas asistía a las reuniones. Claramente, no le importaba. Algunos incluso recurrieron a Song en busca de orientación. Pero le advertí que no era el momento adecuado. Con la guerra a la vuelta de la esquina, esa silla era una trampa mortal. Song, por supuesto, confiaba en que podría sobrevivir e incluso disfrutó del desafío. Pero yo me mantuve firme y, al final, me escuchó. Sin embargo, no todo fue pesimismo. William había logrado abrirse paso varias veces este verano, alcanzando la cuarta, quinta y sexta estrellas del establecimiento de la fundación. Estaba muy orgulloso de ella. Su progreso demostró que alcanzar el alma naciente era solo cuestión de tiempo, y probablemente no mucho. Aún así, le dije que no se apresurara y que se concentrara en comprender su elemento. Pero parecía segura, así que la dejé hacer lo suyo. Ella pronto podría abrirse paso y convertirse en una cultivadora de formación del núcleo, y eso era algo que esperar con ansias. Aún así, una parte de mí estaba preocupada. Solo había comprobado su estabilidad mental, que su elemento no la influenciaba demasiado y que sus técnicas no lo contradecían. Pero su elemento era, literalmente, el cambio, así que casi todas las técnicas que ideó parecían estar ligadas a ese concepto. Mientras todo encajara en una técnica definitiva, todo iría bien. Salté del tejado de mi edificio, sin molestarme en amortiguar el impacto, y caí al suelo de pies. Tras un rápido repaso de mis sentidos y fingiendo que estaba haciendo tareas mundanas como limpiar y organizar libros, supe que ningún anciano me prestaría atención. Entré en la torre de la biblioteca, me colé por el pasadizo oculto y bajé al laboratorio del sótano. Al pasar junto a la pata del tamaño de un coche que flotaba en su tanque de líquido conservante, me detuve ante el espejo plateado. No tenía nombre, a diferencia de la mayoría de los artefactos, aunque dados mis planes, quizá debería bautizarlo como el espejo del camino plateado. Porque me había abierto muchos caminos para avanzar y había abierto puertas que solucionaban muchos de los problemas más triviales y tediosos. Desenvainé mi espada de plata, la hundí en el espejo y la giré como si fuera una llave. El portal se abrió y un velo oscuro cubrió todo lo que se reflejaba en el espejo, y lo atravesé. Esta vez, no me teletransporté sobre el edificio que parecía un castillo, sino más cerca de su patio. Mi control sobre la teletransportación estaba mejorando, aunque todavía era experimental. No tenía por qué meterme demasiado con una matriz que creaba un mundo en miniatura, pero aún podía ajustar algunas cosas. Inspirado por Minecraft, configuré una matriz imaginaria para calcular coordenadas, como X, Z y, para la altura. Sin embargo, el eje Y me estaba dando problemas. La solución más fácil sería manipular directamente la espada de plata, pero eso requería un mayor dominio de las matrices y habilidades de creación de artefactos que aún no había desarrollado. Un fastidio, la verdad. Bajé flotando suavemente y aterricé en el césped. William cultivaba tranquilamente en un rincón, con los ojos cerrados. No la molesté. En cambio, entré en el pasillo principal del castillo donde yacían los cuerpos. Los enterré fuera del recinto, en tumbas sin nombre, incluso la que albergaba el punto de teletransporte al lugar de la herencia. Al descender al sótano, entré en lo que había sido una cámara desolada y vacía, tallada con la técnica de grado celestial. El aire se mantenía fresco. Pero ahora, el lugar se había transformado. Estanterías imponentes alineaban la cámara, pergamino y tinta perfumando el aire. Linternas suaves brillaban, su luz se reflejaba en filas de tomos y pergaminos cuidadosamente ordenados. Lo que una vez fue una bóveda vacía ahora era una biblioteca de verdad. Muchos de los volúmenes los había copiado con esmero de la colección de la secta del Sol Llameante. Historias, manuales de cultivo, tratados oscuros que nadie se molestaba en estudiar. Cada lomo contenía un fragmento de sabiduría que consideraba digno de conservar, reunido en este tesoro oculto bajo el castillo, a la espera de miradas curiosas en el futuro. Con la secta en decadencia, incluso comencé a alimentar mis propias ambiciones. El sueño del inmortal sol ardiente había sido convertir este lugar en una frontera, un lejano oeste de cultivo. Pero ese no era mi sueño, y nunca lo sería.
Lo que quería era una organización, algo así como una escuela, aunque más parecida a una universidad, donde cualquiera pudiera aprender cualquier cosa tras dominar lo básico. Un lugar construido sobre ideales, no sobre juegos de poder. Tenía pensado mantener a las grandes sectas alejadas de mí al abrirlo. Pero aún había otro problema. El problema era simple. Me faltaba poder. Sí, tenía a Song, y ella siempre me apoyaba. Pero quería que esto se basara en mis ideales, no en la fuerza de alguien más. No quería que los invalidaran solo por mi debilidad. Idealmente, esperaría a alcanzar la formación del núcleo antes de abrir una escuela así. Sería perfecto. Pero podría tardar demasiado, y tal como lo imaginaba, la primera o segunda década serían complicadas de todos modos. Un cultivador del establecimiento de la fundación aún podría ponerla en marcha. Simplemente, no es un cultivador de una estrella del establecimiento de la fundación. La etapa más débil no serviría. Conocimiento. Había mucho en qué pensar, pero sentí que este era el primer paso en el camino hacia mis objetivos. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que mis sentidos se expandieran hasta que el mundo mismo se doblegó bajo mi voluntad. Entonces, con un pulso de mi técnica de grado celestial, el espacio se plegó. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en las profundidades de la biblioteca, sino sobre la tierra, con el aire fresco rozándome la cara como si nada hubiera cambiado. Pero detrás de mí, la realidad tembló. Una grieta irregular se extendió hacia afuera, con los bordes brillando con la fuerza del vacío. Me giré, apreté la parte superior de la fractura con dos dedos y tiré hacia abajo. La ruptura se selló, el temblor se desvaneció y el aire volvió a su forma original. William abrió los ojos, me observó por un instante, luego los cerró y volvió a cultivar. Estaba acostumbrada a mis experimentos aquí. Con todo mi tiempo libre, profundicé en el concepto de espacio y algo más. También había estado tratando de estudiar los conceptos de destino y tiempo. En estos temas, la mayoría de los conocimientos y teorías que tenía de mi vida anterior eran inútiles. El progreso era más o menos el esperado en temas tan complejos. Estaba razonablemente seguro de que el destino existía, pero no de lo inamovible que estuviera. Para la mayoría de las personas, no importaba. Vivían y morían por sus propias decisiones. Excepto los elegidos. Miré a Uruian de reojo, preguntándome a dónde llevaría el destino a alguien como ella. Pero con su elemento, no importaba lo que el destino, los cielos o cualquier otra persona planeara. Ella acabaría por cambiarlo. Estaba allí para lograr sus descubrimientos lejos de miradas indiscretas, ya que cada uno de ellos causaba conmoción. También había accedido a ayudarme a probar algunos experimentos relacionados con el destino. Además, estuve estudiando el espacio, con resultados mucho mejores que intentar a ciegas agrandar el interior de una barrera. También estaba experimentando con plantas, trabajando para construir un ecosistema equilibrado tras exterminar a las criaturas originales de este lugar, una vez que aprendí todo lo que pude sobre ellas. Después de un largo día de diagnósticos y experimentos, salí del espejo y regresé a casa, dejando a Uruyan para que cultivara en su interior. Cuando llegué, Fuyatin estaba regando las flores detrás de nuestra casa. Parecía un poco triste sin Uruyan cerca para hacerle compañía. Quizás debería pasar más tiempo con ella. Aterricé suavemente detrás de ella y suspiré. Ese solo sonido bastó para que se girara. La tristeza se desvaneció al instante, reemplazada por su sonrisa. ¿Ya terminaste? Preguntó ella. Sí, asentí. William volverá pronto. Está terminando su próximo gran avance. Su velocidad de cultivo era absurda, pero Fuyatin se había acostumbrado y solo asintió. ¿Quieres que te cocine algo? Preguntó dejando la regadera a un lado. No es necesario, dije, sentándome en el pasto y recostándome, con los ojos recorriendo el vasto cielo azul. Sentí su mirada fija en mí. Ninguno de los dos habló mientras ella se sentaba a mi lado, y de repente se reclinó, apoyando la cabeza en mi hombro mientras miraba hacia arriba. Entonces, cuando tengamos hijos, ¿quieres una niña o un niño? Preguntó, como si mi respuesta pudiera cambiar el sexo de nuestro hijo. La verdad es que no importa, respondí. Aunque me gustaría tener una hija. Contigo cerca, aprendería mucho. Serías una buena madre. Ella sonrió suavemente y un suspiro se escapó de sus labios mientras sus dedos recorrían mi clavícula. Lo sé. Seré la mejor madre del mundo. Sin responder, le pasé un brazo por los hombros.
Me sentí un poco incómodo, un gesto inesperado, pero no quería un matrimonio sin cariño. La triste verdad era que no estaba seguro de poder darle eso. Las personas enamoradas pensaban constantemente en el otro, pero lo único que me ocupaba de esa manera eran experimentos, investigaciones e ideas. Cualquier cosa menos romance. Justo cuando el momento se apaciguó, uno de mis conjuntos de detección se activó. El ki de Wu Yan surgió del sótano. Ella simplemente salió así. La verdad se aclaró rápidamente. Ella había logrado alcanzar un establecimiento de fundación de 7 estrellas. ¿Pasa algo? Preguntó Fu Yating al notar mi cambio. No, no hay nada de qué preocuparse, le aseguré. La última vez que dijiste eso, al día siguiente escuché que media docena de cultivadores del establecimiento de la fundación atacaron la biblioteca, frunció el ceño. Habíamos ocultado discretamente que un anciano del núcleo había traicionado a la secta. Oficialmente, se le había condecorado con una tumba, recordado por haber muerto contra un grupo de bestias de la formación del núcleo. Lo derroté antes de que la cena se enfriara y no me quedó ni un rasguño, dije. Al menos no pudo ver ninguna lesión. Solo, sus ojos se alzaron hacia los míos, abiertos y serios. Solo me preocupas por ti. Capítulo 338. Mientras estábamos en lo alto de la pagoda de la biblioteca, mi maestro, Kai Wu, me miró con una expresión que indicaba que estaba loco. Se rascó la cabeza, se frotó la barbilla, entrecerró los ojos y tarareó como un anciano sabio intentando descifrar mis tonterías. Entonces, ¿quieres que te haga una matriz que te ayude a entrenar tu poder mental? Preguntó finalmente, cerrando los ojos como si rebuscara entre las miles de matrices en su memoria. Recuerdo algo así. Sin embargo, enfrentar tu mente contra la de otro cultivador suele ser lo mejor. Sin embargo, es peligroso. Incluso alguien más débil que tú puede derrotarte si no has dormido, tienes resaca o cualquier otra cosa que te atenúe la mente. Continuó divagando, pero no se equivocó. El poder mental era un músculo. Al principio, tenía ventajas sobre la mayoría de las mentes, pero el entrenamiento requería resistencia y oponer mi voluntad a la de los demás, hipnotizándolos e intentando tomar el control. Te sugeriría entrenar contra alguien como Song Song, alguien en quien confías para que no te destruyan y aunque tenga la oportunidad, añadió. Pero su instinto asesino y su hostilidad innatas podrían causarte daño permanente. Contra mí. La diferencia es demasiado grande. Asentí, pero esperé a que pensara las cosas un poco más y viera si tenía otra solución para esto. De hecho, entrené mi energía mental cuando era más joven, dijo. Sinceramente, la mejor práctica es contra los enemigos, y, por supuesto, nunca perder. Ni una sola vez. Perder en una batalla mental a menudo significa un destino peor que la muerte. Pensé lo mismo, admití. Pero el riesgo parece demasiado alto. Cierto, dijo encogiéndose de hombros. Cuando entrenaba, usaba bestias más débiles. Me aseguraba de que fueran aún más débiles. Me llevó unas 5 décadas perfeccionar mi mente hasta poder enfrentarme incluso a un cultivador de formación del núcleo de 9 estrellas. Tú podrías lograrlo en 3 décadas, quizás menos, incluso antes de alcanzar la formación del núcleo. Lamentablemente, no tengo tanto tiempo, le dije. No para lo que pienso hacer. Suspiró, exasperado. Todavía no entiendo por qué te apresuras. Kai-Hu me miró a los ojos como si esperara que le contara algo sobre la situación en la que me había metido. Pero no le dije nada. Cuanta menos gente conociera el funcionamiento exacto de este plan, mayores serían las probabilidades de éxito. Suspiró, al ver mi terquedad, y cedió. De cualquier manera, aquí está la formación. Puedes atacarla con tu energía mental y te contraatacará. Señaló el techo y un rayo de luz salió disparado de la punta de su dedo, hundiéndose en la piedra. De repente, una fuerza de succión me arrastró. No me resistí. Mis pensamientos se sentían lentos, mi mente pesada, mis párpados caídos como si no hubiera dormido en días. Interesante. Y era solo una matriz de nivel 3. Genial, ¿verdad? Rió Kai-Yu. Solo necesitas contrarrestarlo con tu energía mental y, al mismo tiempo, evitar que te drene. ¿Dónde aprendiste esto? No recuerdo haber visto nada parecido en la biblioteca, le pregunté. A diferencia de las técnicas de grado celestial, que se debilitaban con la práctica, las formaciones eran diferentes. Por eso había podido estudiar las formaciones de nivel 6 con libertad.
Las de nivel 7 tenían restricciones más estrictas, pero sin un líder de secta que las hiciera cumplir, logré conseguirlas de todos modos. Ahora que Zungon había muerto, también había repasado todas las técnicas de grado celestial de la colección de la secta y había guardado los recuerdos en mi mente. Por ahora, necesitaba dominar las que ya tenía. En cuanto a las demás, tendría que esperar a que murieran los ancianos que las conocían para poder entrenarlas adecuadamente. Cuando era más joven, un hombre de la secta perforadora del vacío lo usó conmigo, explicó Kaiyu. Su versión era una matriz de nivel 5. La deconstruí y la transformé en S10. Recordé haber leído sobre ese medio siglo de historia. La época en que personas como mi maestro, Zungon, y algunos otros formaron lo que llegó a conocerse como la generación dorada. Sin embargo, hoy en día la gente se refiere a ellos con más amargura como la generación dorada que nunca existió. Había sido mucho más interesante que la época en que el anterior líder de secta era joven. Ese hombre tenía un talento tan absurdo que nadie podía siquiera desafiarlo. Había superado a sus compañeros, y su época se volvió bastante común en retrospectiva. Sin embargo, la generación dorada tenía una docena de cultivadores en las 4 grandes sectas, todos los cuales tenían el potencial para alcanzar la etapa del alma naciente. Nunca sucedió. El actual líder de la secta Escarcha Azul los mató o los dejó inválidos a todos. Esa sí que era alguien impresionante. No estaba de acuerdo con sus métodos y despreciaba la idea de limitar a los genios, y quería ver a la mayor cantidad posible de personas alcanzar su máximo potencial. Espera. ¿Podría Ian estar conectado con el líder de la secta Escarcha Azul? En cuanto a personalidades, eran similares. Vengativas hasta la médula. Ian era el tipo de persona que disfrutaba haciendo sufrir a los demás, no como Son Song, que seguía sus instintos y a menudo atacaba sin previo aviso. Ian era más bien una oficinista insignificante que llenaba informes de recursos humanos y se esforzaba por reunir pruebas, perdiendo el tiempo, solo para asegurarse de que alguien recibiera una advertencia por escrito en su escritorio a la mañana siguiente. ¿Por qué tengo la sensación de que tus pensamientos vuelan como un pájaro perdido? Interrumpió Kaiu, sacándome de mi tema. En fin, es una formación complicada, pero deberías poder copiarla después de verla una vez. No me salté ningún paso y me aseguré de que vieras cómo fluía mi ki durante el lanzamiento. Mientras hablaba, el ki lo envolvía como fuego, destellando en un aura radiante. Incluso había un toque de oro en ella. Salió disparado hacia el cielo en un rayo de luz. Por un segundo, con su cabello y esa aura brillante, parecía un Super Saiyan. Lo cual era genial. A mucha gente, incluido mi profesor, le gustaba tirarme sobras y esperar milagros. Sonson también parecía creer que podía sacar nuevas técnicas de la nada. ¿De dónde venía esa confianza? No era que tuviera fama de copiar el trabajo de otros. Suspirando, me dejé caer al suelo y miré fijamente el conjunto de entrenamiento que brillaba débilmente en el techo. Últimamente, le he estado dando vueltas a demasiadas ideas. Planes de contingencia, contraataques, y sí. Todo giraba en torno a la misma pregunta. ¿Cómo lidiar con alguien abrumadoramente más fuerte en todos los sentidos? Con ese pensamiento en mente, estrellé mis ondas mentales contra la barrera, obligándome a evitar que me absorbiera la energía. Era difícil, sí, pero no imposible. Continué así durante casi 4 horas hasta que llegó el momento de salir a enseñar a la generación más joven. El recinto de enseñanza se encontraba justo donde la secta exterior se unía con la interior, un edificio modesto con techo inclinado y vigas de madera pulidas hasta un acabado liso. Faroles de papel se mecían perezosamente con la brisa, dándole el aspecto de una finca samurái más que de un aula. Dentro, el silencio dio paso a murmullos bajos y al suave crujido del papel. Más de 100 estudiantes llenaban las filas de mesas, con pergaminos y notas manchadas de tinta esparcidas ante ellos. El aire vibraba de atención, aunque algunos asientos permanecían vacíos, pertenecientes a los recién llegados que habían desestimado mis clases como una pérdida de tiempo. Normalmente, los niños privilegiados pensaban así. Que se creyeran demasiado buenos para esto. Me daba igual. Hola, estudiantes, saludé. Se levantaron al unísono, hicieron una reverencia de 90 grados y dijeron a coro: Saludos, honorable maestro. Ting Fen y Jian Yemin también estuvieron presentes, pero como mis discípulos personales y, técnicamente, mis asistentes, solo hicieron una reverencia de 45 grados.
Un pequeño margen de maniobra, pero la tradición era la tradición. A mí no me importaban mucho estos tediosos rituales, pero a todos los demás sí, y no tenía motivos para luchar contra ellos. Mirando a través de las filas, me encontré sonriendo a pesar de todo. Las miradas fijas y las sonrisas entusiastas eran agradables de ver. Claro que había excepciones. Mi discípulo, Tingfen, obsesionado con la espada, estaba sentado con la misma máscara inexpresiva que siempre usaba, pero lo conocía demasiado bien. Su mirada errante, los ojos sin vida, parecía alguien recién destrozado. Claramente preferiría estar en cualquier otro lugar. La lección de hoy será más teórica, anuncié. La próxima vez, pondremos en práctica lo aprendido. Incluso atraparé una bestia monstruosa para que la uses de muñeco. La mayoría de las clases hasta el momento habían ido bien. Otras, no tanto. Pero aún era nuevo en enseñar a tanta gente. El ensayo y error era parte del trabajo. Jian Yemin repartió hojas para que todos anotaran sus ideas durante la clase. Era algo que usaba para mantenerlos concentrados. Al menos lo intentaba. Aunque la mayoría de las notas eran tontas, el acto en sí ayudó. La lección de hoy trata sobre cómo establecer reglas, limitaciones y condiciones en tus matrices, expliqué. En batallas entre conjuradores de matriz de fuerza similar, este suele ser el factor decisivo. Recuerda, no existe matriz indestructible. Una rosa de mano. Una chica con mejillas regordetas y brillantes ojos morados. Sí, Ukin. Maestro, ¿qué hay de la formación continental que mencionaste antes? ¿La que dividió el mundo en 5 continentes hace 3000 años? Nadie la ha roto jamás. Cierto, sin duda es poderoso, admití con una sonrisa, suavizando la mirada hacia la clase. Pero tiene que haber una entrada o una salida por algún lado, aunque nadie la haya descubierto todavía. Quizás algún día, alguno de ustedes encuentre la manera de entrar y su nombre quede grabado en los libros de historia. Sus ojos se iluminaron al pensar en la gloria. Todavía eran apenas adolescentes, demasiado jóvenes para haberse convertido en los ancianos intrigantes en que se convertirían más tarde, ancianos que nunca revelarían sus verdaderos pensamientos. Ahora, continuó mientras los observaba garabatear en sus papeles, pasemos a otro tema que hemos abordado, pero que no hemos explorado en profundidad. El verano estaba en sus últimos momentos. En 3 o 4 meses, llegaría el invierno, y con él, nuevos peligros. Para los discípulos de su edad, la amenaza más mortal solían ser las bestias de la reunión de Qi, pues innumerables jóvenes habían perdido la vida a causa de ellas. Bestias monstruosas, dije, liberando Qi en el aire. Lo condensé hasta que incluso quienes no lo percibían pudieron verlo, y luego le di forma de la palabra peligro que brillaba sobre mi palma. Jadeos. Ojos brillantes. Reprimí una sonrisa. Los niños despistados se impresionaban fácilmente. Las bestias recolectoras de ki pueden ser de la categoría más baja, continué, transformando el ki en un pequeño tigre de jade que perseguía a una figura de palito, pero siguen siendo peligrosas. Por suerte, seguían principalmente por el instinto. Eso las hace vulnerables a emboscadas, tácticas de guerrilla, engaños y, sobre todo, a formaciones. Las balas de veneno también ayudan. Un muchacho con cejas como espadas levantó la mano, frunciendo el ceño como si hubiera insultado a sus antepasados. Sí, Xiao Men. Maestro, ¿no es deshonroso usar esos medios deshonestos? Ah. Qué lástima. Si sobreviviera lo suficiente, recordaría esta lección. Este es solo mi método sugerido, el que funciona para todos. Como ya comentamos en lecciones anteriores, en la etapa de reunión de ki, las bestias superan a los humanos en todos los aspectos, ya sea fuerza o densidad de ki, expliqué, encogiéndome de hombros ligeramente. Dicho esto, puedes luchar como quieras. Cada uno debe encontrar el estilo que mejor le vaya. Xiao Men asintió y bajó la mano. De verdad esperaba que esa forma de pensar no lo matara. Era un buen estudiante, respetuoso y valía la pena vigilarlo. Todavía era un niño, y probablemente reflejaba los valores que su familia le inculcó. Sonreí con dulzura, sin reprochárselo. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas sobre este tema? Creo que es importante. Suavicé el tono, animándolos a hablar. Pero nadie lo hizo. Los discípulos talentosos a menudo provenían de familias que les enseñaban técnicas de cultivación, pero descuidaban las lecciones necesarias para sobrevivir en el mundo real.
Era como decirle a un estudiante universitario que las calificaciones eran la clave del éxito, cuando en realidad, eran las redes y los contactos los que conseguían los mejores trabajos. Y una vez en esos trabajos, quienes prosperaban no siempre eran los más trabajadores, sino los que parecían ocupados aunque hacían menos. La lección duró aproximadamente una hora. Al terminar, los estudiantes salieron en grupos, y noté algo nuevo. Los discípulos de la secta interna y la secta externa se relacionaban con más naturalidad que antes. Mis propios discípulos se quedaron para ayudar, como siempre. Jian Yemin recogió los papeles mientras Ting Fen limpiaba con la misma mirada inexpresiva de siempre. Si no le hubiera lanzado alguna técnica de espada de vez en cuando, sin duda ya se habría revelado. Aún así, era un buen chico. Nos parecíamos en algunos aspectos, solo que tomábamos caminos diferentes. Oh, mira, este tuvo algunas ideas interesantes durante la lección, dijo Jian Yemin, entregándome un papel. Se lo quité, observándola con cierta curiosidad. Era muy competente en esto, a menudo mejor profesora que yo en ciertos aspectos, a pesar de haber sido yo quien diseñó el programa. ¿Era ella maestra antes de su regresión? Con ese pensamiento rondando en mí, comencé a leer el periódico. Vaya. En realidad, fue una buena idea. Capítulo 339. Al parecer, el chico cuya idea le pareció interesante a Jian Yemin era uno de los estudiantes más callados de la clase. Rara vez hablaba y parecía un poco tímido. Leí su artículo y los pensamientos que había escrito durante la lección y una sonrisa tiró de mis labios. Había sugerido que, dado que las bestias de reunión Qi todavía se guiaban por el instinto, tal vez era posible domesticarlas, como mascotas. Era algo que planeaba cubrir en la siguiente lección. Los méritos y las desventajas de tal idea. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, mientras una sensación de euforía llenaba mi alma. Esta era la razón por la que me había encargado de algo tan tedioso. Abrir la mente de las personas a nuevas ideas y brindarles la base de conocimiento necesaria para desarrollarlas. Por ahora, mi trabajo como su maestro era darle las advertencias necesarias y también señalarle la dirección correcta. Si querían una bestia como compañera, tratarla como mascota sería una pésima idea. Sobre todo porque, tras recobrar la consciencia, esas criaturas difícilmente apreciarían ser tratadas así. Contrariamente a la creencia popular, muchas bestias monstruosas no eran agresivas por naturaleza. Simplemente evitaban a los humanos. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría había aprendido que si había humanos cerca, era más seguro atacar primero. Los humanos, a su vez, tenían sus propias ideas erróneas, especialmente tras la conquista del continente central. Interesante, ¿verdad? Sonrió Jian Yemin. Sabía que te gustaría. Asentí y miré a mi otro discípulo por el rabillo del ojo. Ting Fen barría el aula con una mirada vacía. De vez en cuando, agarraba la escoba y la blandía como si fuera una espada. Un tipo raro. Pero necesitaba aprender a tener paciencia. A pesar de su devoción por la espada, no debía convertirse en el tipo de persona que retaría a otros a duelos de espadas sin importarle su seguridad. Parece que disfrutas enseñando, comentó Jian Yemin mientras me entregaba el último de los papeles después de revisarlos. Bueno, es divertido, admití. Pero en el fondo, estaba esperando al próximo Tesla o Einstein del mundo de la cultivación, alguien que un día vendría y me superaría. Jian Yemin me miró con un brillo en los ojos que me hacía sentir que podía leerme el pensamiento. Pero no me sostuvo la mirada mucho tiempo y bajó la vista al suelo. ¿Qué pasaría si el tipo de personas que esperas crear a través de estas lecciones nunca se materializaran? Preguntó. Parecía que hoy estaba de humor curioso. Me quedé en silencio un rato, pensando en cómo responder. La respuesta corta fue que sería triste, pero quería darle una explicación más detallada. Después de todo, era mi discípula, y esta era una buena oportunidad de aprendizaje. Pero ella no esperó y agregó, ¿qué pasa si tienes que ser tú quien impulse tu conocimiento y lleve la cultivación a una nueva era dorada con tus propias manos? Parece que tienes una opinión bastante alta de mí, me reí entre dientes. En mi opinión, las sectas son un concepto obsoleto que ha existido desde que comenzó la historia registrada y nunca ha cambiado, dijo. Parece que estoy aquí para cambiar el mundo, respondí con una leve sonrisa. Hay que ir paso a paso.
Aunque pienses que las sectas están anticuadas, hasta ahora han funcionado y han mantenido viva a la humanidad. En cualquier caso, en este tipo de cosas, avanzamos paso a paso. ¿Qué veía en el futuro para tenerme tan en alta estima? ¿Me convertí en el Thomas Edison de este mundo? Jian Yemin era una chica inteligente, pero a veces dejaba que sus ideas sobre el futuro nublaran sus pensamientos en el presente. Aún lo harás, dijo ella irradiando confianza. Lo que ella creía de mí claramente no tenía fundamento. ¿Y si moría por su interferencia, por apresurar las cosas que no debía? Todo era pura confianza infundada de su parte. El futuro era el futuro, y, hiciera lo que hiciera allí, dudaba que nada siguiera igual. La sola presencia de Jian Yemin ya había cambiado muchas cosas en mi vida. Puede que los resultados tarden un poco en verse, ya que la mayoría de tus estudiantes provienen de entornos similares, continuó, con los ojos brillantes de ambición. Pero ya has cambiado el rumbo de sus vidas con estas lecciones. Si logran sobrevivir a los supuestos genios, serán ellos quienes propaguen tu mentalidad. Un nuevo tipo de genio podría nacer bajo tu influencia. Haces que parezca que mis ideales son una especie de enfermedad que se propagará por el mundo como una plaga, dije. Y probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo descuidadas que sonaban sus palabras. No hacía falta ser un genio para adivinar que había retrocedido. Supongo que para el hombre promedio ella también podría parecer una seguidora de una secta que creyó en mí hasta un grado irrazonable, como una tonta con el cerebro lavado. A veces lo obvio es lo más difícil de decir en voz alta, suspiró, reclinándose y mirando al techo en lugar de mirarme a los ojos. La gente piensa que es demasiado obvio para mencionarlo, pero una vez dicho, a todos les resulta más fácil defender algo con lo que ya estaban de acuerdo. ¿Qué carajo se supone que significa eso? Da igual. Ella podría seguir con lo suyo y yo con lo mío. Después de la lección, Jian Yemin salió del edificio de enseñanza y miró al cielo justo a tiempo para ver a su maestra alejarse a una velocidad vertiginosa. Aquellos valores fundamentales que un día ayudarían a Liu Feng a cambiar el mundo claramente aún no se habían desarrollado. Bajó la vista hacia la pila de papeles que tenía en la mano, suspiró suavemente y los guardó en su anillo de almacenamiento. Con Ting Feng a su lado, comenzó a recorrer el sendero de piedra hacia la puerta que conducía a la secta interior. Las hojas secas crujían bajo sus pies y los árboles a su alrededor susurraban suavemente, con su verdor preservado por pequeños conjuntos de vitalidad. A veces, le costaba reconciliarse con el pasado con el que se había topado. Incluso las personas que una vez consideró inmutables como piedras, se sentían diferentes aquí, crudas, imperfectas y muy humanas. Su mirada se desvió hacia la carretera y sus pensamientos se dirigieron en espiral hacia el futuro pasado. Incluso cuando era cultivadora del alma naciente y formaba parte de la alta jerarquía de la organización que él había creado, Liu Feng siempre se sintió frío y lógico. Era conocido por ser un hombre amable, pero nunca dejó que la amabilidad nublara su juicio. Allí había visto una faceta diferente de él, alguien que realmente amaba enseñar a los demás y no se guardaba nada. Quizás si hubiera sido así en su juventud, podría entender por qué algunos cultivadores del alma naciente en su apogeo le eran tan leales y nunca intentaron algo como apoderarse del salón de la sabiduría. ¿Crees que el maestro nos dejará unirnos a las peleas en la arena? Preguntó Ting Feng de repente. Algunos amigos dijeron que es un lugar genial para perfeccionar la esgrima mediante el combate real. ¿Tienes amigos? Preguntó Jian Yemin, genuinamente sorprendido. Claro que sí, respondió Ting Feng, frunciendo el ceño. ¿Tú no? Esperar. La expresión de Jian Yemin se agrió. Este bicho raro tenía amigos, y ella no. Suspiró para sus adentros. No era que no pudiera hacer amigos. Era que le costaba conectar con esa gente. Eran de pensamiento primitivo, guiados por tradiciones de una época ya extinta. Claro, Liu Feng dijo que estas tradiciones habían ayudado a la humanidad a sobrevivir tras la conquista del continente central. Pero si el Salón de la Sabiduría hubiera existido en ese entonces, Jian Yemin podría afirmar con seguridad que el continente central nunca habría sido conquistado por bestias monstruosas. Estaba acostumbrada a los sistemas del Salón de la Sabiduría. Eran refinados, estructurados y lógicos. Allí, estaba rodeada de lo que en su fuero interno consideraba mediocridad, ataviada con la túnica de la promesa. La secta aún se aferraba a prácticas anticuadas. Solo quienes tenían los recursos podían poner a prueba sus talentos, dejando fuera a innumerables genios ocultos.
No tenían ni idea de cuánto potencial estaban desperdiciando. Por eso el Salón de la Sabiduría había cobrado tanta fuerza en su época. Habían puesto a prueba a todos, incluso a los mendigos. Había revolucionado el cultivo en todo el continente. Algunos de sus miembros incluso llegaron a ser vicemaestros de secta de grandes sectas, todo ello sin dejar de aferrarse a la filosofía imparcial del salón. Se rumoreaba que algunos inmortales apoyaban a la organización desde las sombras. Para entonces, los cultivadores del alma naciente se habían vuelto comunes entre las grandes sectas. La mayoría incluso contaba con un vicelíder de secta, un cargo creado precisamente para aquellos con el poder suficiente para rivalizar con los propios líderes. Voy a entrenar, dijo Tingfen de repente, sacándola de sus pensamientos. Quizás el maestro me haya dejado algunos manuales de espada. Salió corriendo con una mirada estrellada en sus ojos, como un tonto enamorado persiguiendo un sueño. Al menos había tenido la delicadeza de no mencionar la conversación anterior sobre su falta de amigos. Maldito sea este lugar, murmuró en voz baja. Jian Yemin ansiaba visitar la cordillera brumosa, donde algún día se alzaría el Salón de la Sabiduría. Cuanto más tiempo pasaba allí, más se daba cuenta de cuánto extrañaba su antiguo mundo. Quizás eso era lo que la gente quería decir cuando hablaban de extrañar su hogar. Nunca imaginó que lo sentiría tan profundamente. Pero rodeada de personas que abordaban la cultivación de forma tan ilógica, no pudo evitar sentirse constantemente fuera de lugar. El otoño estaba en pleno apogeo, y no había ocurrido nada importante para Jian Yemin. Avanzó con paso firme en su cultivo, como se esperaba, pero no fue nada especial. Se acercaba el final de la temporada, y ella caminaba por los senderos de piedra recién construidos de la secta interior. El cielo estaba nublado, las nubes tapaban el sol y proyectaban una sombra sobre las montañas. Le gustaba el otoño, sobre todo los días tormentosos. Le permitían quedarse en casa leyendo todo el día. Pero ya no era tan agradable. Ya no era una cultivadora del alma naciente que pudiera permitirse holgazanear sin preocupaciones. La secta del sol ardiente tenía una regla según la cual solo los ancianos podían volar libremente dentro de la secta interna. Otra restricción sin sentido, en su opinión, que solo ralentizaba y hacía menos eficientes las cosas. Todo aquí era tan ineficiente. Incluso el Salón de la Sabiduría del Futuro tuvo sus problemas, principalmente los fanáticos de Liu Feng. Pero comparado con esto, ese lugar era un paraíso. Finalmente llegó a la casa de Liu Feng. Dos casas modestas, solitarias en medio de la nada. Ni siquiera había un camino en condiciones, solo una alfombra de hierba seca y hojas marrones. Tuvo que caminar con cuidado, medio preocupada de que Liu Feng hubiera tendido trampas por allí, por pura paranoia. Cuando las casas de piedra y madera aparecieron a la vista, dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos aún no estaba muerta, lo que significaba que el inmortal sin rostro no se había convertido en el monstruo en el que se convertiría en el futuro. Eso era algo. Animada por ese pensamiento, decidió arriesgarse y ver si podía acercarse a él. Aún así, le impactó el absurdo talento de su grupo de discípulos. Tingfen, Wuyan y ella misma. Dos futuros inmortales y un retornado. El destino sí que tenía sentido del humor. Apartó ese pensamiento y llamó a la puerta de la casa de piedra. Percibió un aura violenta e inestable proveniente de la puerta de madera cercana. Probablemente alguna bestia peligrosa encerrada dentro. Sinceramente, no le sorprendía. Que Liu Feng tuviera una criatura asesina en un cobertizo junto a su casa parecía justo lo que él haría. A veces echaba de menos su versión mayor y más tranquila, la que ya había superado tales excentricidades. La puerta se abrió y Fu Yating parpadeó cuando vio a Jian Yemin parado allí. Oh, eres discípula de Liu Feng. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó la mujer con una cálida sonrisa, haciéndose a un lado para invitarla a pasar. Jian Yemin entró silenciosamente. Gracias por invitarme, murmuró en voz baja, sin saber cómo actuar cerca de alguien como Fu Yating. La última vez que había venido, estaba demasiado asustada como para percatarse de lo que la rodeaba. Ahora, con la mente más despejada, el lugar le pareció sorprendentemente normal. La casa parecía recién construida, como la mayoría de las estructuras de la secta del sol ardiente, pero era humilde, mucho más modesta de lo que uno esperaría de alguien del rango de Liu Feng como anciano interno. Todo estaba bien cuidado, ordenado y sutilmente cuidado.
Era evidente que Fu Yating seguía siendo la misma mujer amorosa que sería en el futuro. Y aunque Liu Feng no era de los que hacían alarde de su afecto, Jian Yemin no dudaba de su profundo amor por ella. Después de todo, nunca había tenido otra amante, ni siquiera mucho después de su muerte. ¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo rápido?, ofreció Fu Yating. No hace falta, dijo Jian Yemin negando con la cabeza al entrar en la pequeña cocina. Se sentó a la mesa del comedor. Entonces te traeré un té. Esta vez no puedes negarte, sería de mala educación, dijo Fu Yating con una dulce sonrisa. Jian Yemin se rascó la mejilla con torpeza. Se sentía incómoda cerca de alguien tan sincero y amable. Fu Yating regresó pronto con 3 tazas de té y las colocó sobre la mesa antes de tomar asiento. Espera, ¿3? ¿Esperabas a otros visitantes?, preguntó Jian Yemin. Fu Yating ladeó la cabeza, confundida, y miró la tercera silla vacía. Pero cuando la mirada de Jian Yemin la siguió, allí estaba. Wu Yan se sentó en el asiento previamente vacío, levantó su taza y sopló suavemente sobre su superficie. ¿Qué? Un escalofrío recorrió la espalda de Jian Yemin. Aunque Wu Yan ya fuera una cultivadora del establecimiento de la fundación, Jian Yemin debería haberla percibido. Pero, por alguna razón, era como si su mente simplemente no pudiera comprender su presencia. ¿Qué demonios era eso? Nunca se había topado con algo así. Sus sentidos avanzados se alarmaron, y lo que detectó le revolvió el estómago. Wu Yan era una cultivadora del establecimiento de la Fundación de 9 Estrellas, que recolectaba ki para avanzar en la formación del núcleo. Antes de que el pánico pudiera arraigarse, la puerta se abrió y Liu Feng entró en la cocina, con un libro en la mano y luciendo medio dormido. Hola, Jian Yemin saludó con indiferencia, sentándose sin siquiera levantar la vista. Y Wu Yan, felicidades por tu nuevo éxito. Recuerda lo que te dije sobre no usar nunca esas 2 últimas técnicas fundamentales. Entiendo, maestro, respondió Wu Yan con calma. Ahora solo queda avanzar en la formación del núcleo. Tómatelo con calma, dijo Liu Feng, sin dejar de leer mientras Fu Yating le colocaba una taza. Solo entonces levantó la vista y le dedicó una sonrisa suave y apreciativa. El rostro de Fu Yating se iluminó instantáneamente y los dos compartieron una pequeña risa, una broma interna, tal vez. Todo lo que haces es tan condenadamente delicioso, tarareó Liu Feng, reclinándose y dejando el libro. Los ojos de Jian Yemin se dirigieron a la portada y leyeron el título. Grabaciones del conejo a través de los tiempos. Espera, ¿la gente sabía sobre el conejo viajero en el tiempo en esta era? La confusión la invadió. Siempre había asumido que el único registro detallado lo había escrito el inmortal ratón de biblioteca, mucho después de aquel momento. El autor de este libro ni siquiera debería existir. Ella había venido aquí con la esperanza de acercarse a Wu Yan, pero su mente estaba una vez más enredada en un lío de preguntas. ¿Cuánto tiempo planeas acumular ki antes de intentar tu avance?, preguntó Liu Feng con tono tranquilo y práctico. Seguiré reuniendo hasta alcanzar la cima del establecimiento de la Fundación de 9 Estrellas, luego comenzaré a trabajar en la fusión de una técnica de formación del núcleo, dijo Wu Yan. No hay prisa, le recordó con una mirada indescifrable. Abrirse paso es inevitable. Lo importante es encajar todas las técnicas que has creado como piezas de un rompecabezas. Sí, asintió Wu Yan pensativo. Es justo en lo que he estado trabajando. Fue extraño ver a alguien tan fuerte escuchando con tanta atención a alguien técnicamente más débil que él. ¿Qué sabía Liu Feng sobre convertirse en cultivador de formación del núcleo? Era como un lisiado dándole un sermón a un atleta sobre correr. Y, aún así, hablaba con tranquila seguridad, como si realmente entendiera. Como tu elemento tiene un alcance tan amplio, siempre supuse que ralentizaría tu progreso, continuó. Pero parece lo contrario. Lo está acelerando. Si no nos hubiéramos visto obligados a ralentizarlo, sonrió levemente. Probablemente ya habrías superado todos los niveles del establecimiento de la fundación hace mucho tiempo. Eso es impresionante. Jian Yemin no sabía cómo sentirse. Conocía el futuro, sabía en qué clase de monstruo se convertiría Wu Yan algún día, pero la chica sentada frente a ella no se sentía como esa persona. Rodeada de Liu Feng, Fu Yating y los demás, parecía casi normal. Aún así, Jian Yemin no podía ignorar la otra posibilidad.
Si esta versión de Wu Yan alguna vez decidiera seguir el mismo camino oscuro que antes, entonces el mundo estaría en peligro aún mayor que la última vez. Quizás hacerse amiga de ella no fue la idea más brillante después de todo. Capítulo 340. Una fina capa de nieve cubría los campos a las afueras de la secta del sol ardiente, mientras copos frescos caían perezosamente del cielo. A pesar de todo lo que la secta había soportado, su montaña seguía siendo un espectáculo pintoresco. Sonson estaba a unos metros de mí, sonriendo levemente mientras me observaba. Había un brillo peligroso en sus ojos. Había llegado el invierno, y sin avistamientos de bestias hasta el momento, no se había saciado de asesinatos ni destrucción. Prepárense. Estoy a punto de atacar, dijo. Antes de que pudiera responder, su figura se desdibujó. Incluso ahora, no entendía cómo siempre se las arreglaba para moverse tan rápido que no podía verla con claridad. Afirmaba que era instinto. ¿De verdad era tan simple? En un instante, ella estaba frente a mí, con una daga carmesí brillando en su mano, lista para tomar mi cabeza de un solo golpe. Bueno, dos podrían jugar a ese juego. Conjuré un hacha verde translúcida, más alta que yo, con la forma de la que Sonson empuñaba cuando usaba su técnica central. La giré una vez para imitar su estilo y la blandí como un martillo. Su sonrisa se ensanchó. Otra daga se formó de su sangre y ella respondió a mi golpe de frente. Las armas chocaron con un sonido metálico agudo. Un sonido extraño, considerando que ninguno de nosotros usaba metal. Nuestras construcciones eran de ki puro, pero resonaban como acero forjado. El suelo bajo ella tembló. Sonson podía resistir mis golpes con facilidad, pero la tierra bajo sus pies no. ¿Y ahora qué? Preguntó con aire de suficiencia. Me parece que estamos en un punto muerto. Sus ojos se abrieron de par en par un instante después y tosió una bocanada de sangre. Diminutas partículas de jade llenaron sus pulmones, destrozándolos por dentro. ¿Cómo? Preguntó con voz áspera, tambaleándose. Su agarre flaqueó, sus dagas titilaron al perder la postura. Mis partículas de jade le atravesaron el pecho, y yo intervine, blandiendo mi hacha en un arco amplio y limpio que la partió en dos. Su mitad superior se deslizó, con los ojos aún abiertos por la incredulidad, antes de desplomarse en un charco carmesí que se transformó en una nueva Sonson. Al mismo tiempo, su mitad inferior burbujeó, transformándose en otro cuerpo idéntico. Sí. Tus clones aún no pueden percibir las cosas pequeñas, como me filtrándose en sus sistemas, dije, aunque ella ya se había dado cuenta. Los clones de Sonson eran esencialmente controlados a distancia, pero habíamos estado trabajando para hacerlos más autónomos para que actuaran de forma independiente o siguieran comportamientos preestablecidos, de modo que ella no tuviera que microgestionarlos. ¿Y la verdadera Sonson? O estaba escondida cerca, bajo su técnica de grado celestial, o en mi casa, tomando té con Wu Yan y Fu Yatin. Últimamente, se había interesado bastante por Wu Yan. No te preocupes por el original. Estamos aquí para hacerte compañía, dijo uno de los clones. ¿Desde cuándo sus clones podían leerme tan bien? Entrecerré los ojos. ¿Te infundió Sonson parte de su alma para hacerte tan consciente de ti mismo? Sí, respondió el clon nacido de la mitad inferior de su cuerpo. Incluso negó con la cabeza, con aspecto sincero de decepción. Ignoró por completo tus advertencias sobre un alzamiento de clones si hacía esto. Totalmente irresponsable. Bueno, el peligro real no era tan alto como me sugería el instinto. Pero mi mente había sido condicionada por demasiadas películas como para odiar este tipo de desarrollo. De acuerdo, dijo el otro clon. Además, ha estado intentando canalizar su técnica de grado celestial a través de nosotros. Ella quiere asesinos clon, añadió el primero. Qué tontería, fruncí el ceño. Aunque sus clones solo contengan una pequeña parte de su alma, cualquiera hábil en técnicas de almas podría destruir ese fragmento. Y si fueran realmente buenos, incluso podrían maldecirla. Las heridas del alma no son fáciles de curar. De acuerdo, repitieron al unísono. Se miraron, y una de ellas carraspeó y continuó. Sobre todo quiere usarnos para matar a gente que está por debajo de su fuerza para no tener que viajar ella misma. Una técnica que solo funciona con los débiles. Como ya dijiste, Liu Feng, ¿de qué sirve una técnica que solo funciona con los débiles? ¿Alguna vez dije eso? Estos clones seguían siendo Sonson, pero por alguna razón carecían de supresión. Era más fácil hablar con ellos.
Quizás así sería sin la búsqueda del poder absoluto, una versión de ella que sabía que moriría. Bueno, ¿qué te parece si intentamos apoderarnos del cuerpo real? Pregunté, medio en broma. No, gracias. Nacimos de una técnica fundamental y jamás podremos alcanzar la fuerza de su formación del núcleo. Como mucho, solo podemos imitarla. Puede incapacitarnos con un pensamiento, suspiró uno de los clones. Y serías el primero en apuñalarnos por la espalda si estuviéramos de acuerdo. Traidor absoluto, me juzgó el otro con fingida severidad. Además, estoy bastante seguro de que no somos realmente conscientes, dijo el primer clon. Nuestros pensamientos no se sienten sólidos. Es como si estuviéramos soñando, ¿sabes a qué me refiero? Cierto, añadió el otro. Es difícil hacer planes bien pensados. Bueno, ¿qué has estado haciendo? Preguntó de repente el primer clon. La original sabe que andas a escondidas, haciendo algo sin decirnos nada. Lo que significa que estás a punto de intentar algo que ella desaprobaría, posiblemente algo peligroso. Ah. Así que Son se dio cuenta de que estaba preparando el terreno para algo. Eso era preocupante. Tenía el poder de detenerme, pero me dejaba seguir adelante porque confiaba en que no haría ninguna estupidez. Me quedé en silencio, mirando a los clones, mi expresión era una mezcla de confusión. Son era molestamente terca cuando quería y lo suficientemente egoísta como para anhelar una victoria perfecta. Pero ya no teníamos más cartas que jugar. Ya no era posible asegurar una victoria impecable contra el monstruo que era su padre, y cuanto más lo dejáramos actuar con libertad, mayor sería la probabilidad de que manipulara la situación a su favor y acabara apoderándose de su cuerpo. Cualquiera podía prever que pronto las grandes sectas se unirían contra nosotros. Ya no teníamos la fuerza para proteger nuestros recursos, ni un cultivador de alma naciente que nos guiara. Si yo fuera el inmortal del paso de sangre, cortaría mis pérdidas y llevaría a Son conmigo cuando llegara ese momento, y luego comenzaría el proceso de tomar su cuerpo. La única razón por la que no había actuado aún era probablemente porque su técnica de robo de cadáveres tenía condiciones que no entendíamos y no había forma de descubrirlas. Está bien, definitivamente reportaré esa mirada en su rostro al original, dijo el primer clon, sacándome de mis pensamientos. ¿De qué hablas? Pregunté. Estaba bastante seguro de haber mantenido una expresión neutral, pero el instinto de Son podía captar cosas que nadie más notaba. El clon se acercó hasta que nuestros rostros estuvieron a solo unos centímetros de distancia, su nariz casi rozando la mía. Sí, dijo ella. Puedo oler a la estupidez. Su aliento tenía un ligero olor a cobre, como a sangre vieja y seca. Me acordé de contárselo a Son. Era un fallo en su técnica. Los clones eran idénticos a ella y Suki se sentía similar, pero a diferencia de la verdadera Son, no podían regenerarse por sí solos. A esa debilidad se sumaba que su aliento olía a sangre. Aún así, necesitaba desviar la conversación antes de que dijeran algo que la hiciera mirarme más de cerca. Entonces hice algo que nunca había hecho con la propia Son. Extendí la mano y pellizqué la mejilla del clon, estirándola entre mis dedos. ¡Guau! Dije, genuinamente intrigado. Parece sorprendentemente realista. Aunque su piel era demasiado elástica. Podía estirarla mucho más que la de una persona real. Oye. Basta ya. Espetó el clon, apartándome la mano mientras el otro clon se echaba a reír. Naturalmente, el siguiente paso fue la otra mejilla. ¿No te atrevas? Ella dio un paso atrás antes de que mi mano pudiera alcanzarla, mirándome fijamente como un gato cuya dignidad ha sido atacada. El tiempo pasó y los meses se acumularon a medida que el invierno se afianzaba. Pero a diferencia de años anteriores, esta vez la nieve era pura, sin sangre humana ni de bestias monstruosas. Me quedé de pie sobre el muro exterior, mirando a la distancia con Son a mi lado. Muchos pensamientos me rondaban la mente sobre el futuro incierto, a pesar de que la secta misma estaba sorprendentemente animada. Algunos aún murmuraban que esta paz era la calma antes de la tormenta. De cualquier manera, este respiro le dio a la secta la oportunidad de recuperarse o para que los ancianos regresaran a sus interminables disputas internas, que solo habían pausado porque la extinción se cernía sobre sus cabezas. «Qué pena», suspiró Son. La persona a mi lado probablemente era la única decepcionada por el resultado de las cosas.
Tras asentarse finalmente en su rol como anciana a cargo de la guerra, estaba ansiosa por probar nuevas estrategias contra las bestias monstruosas. Creo que en general es algo bueno, dije. Claro que sí, murmuró. Tú y tus colegas monjes sois todos iguales. ¿Cómo se supone que vamos a desangrar a la generación más joven y enseñarles a sobrevivir? Sabía que en realidad no le importaban las generaciones más jóvenes y que esto era solo su excusa para provocar un poco de guerra. Al menos dejándolos vivir lo suficiente para que alcancen su máximo potencial, dije en voz baja, sabiendo perfectamente que me oía. Además, las otras sectas notarán el cambio y probablemente también empezarán a exterminar a sus bestias. Sí, me despidió con un gesto. Esa zorra de Ian ya me ha superado en cultivo, y ahora esto. La cosa no puede ir peor para mí. Me reí de su situación. Tenía un sentido retorcido del bien y del mal. Lo que era malo para ella a menudo resultaba bueno para todos los demás. ¿Qué tal si te muestro algo genial para distraerte? Sugerí. Se giró hacia mí, sus profundos ojos azules se iluminaron y su irritación anterior se desvaneció en un instante. Extendí la mano hacia el bosque lejano e hice un gesto de agarrar algo. El aire a nuestro alrededor se onduló ligeramente, pero no pasó nada. ¿Eso es todo? ¿Se suponía que esto me impresionaría o algo así? Preguntó Sonson, arqueando una ceja. Sin ánimo de ofender, pero te he visto hacerlo mejor. Claro, tu ki no parece tan agotado como antes, pero aún así. Sonreí y formé un sello con la mano. Un cubo negro se expandió hacia afuera, rodeándonos por completo. Se hizo cada vez más grande, 30 metros de ancho. Pero, de alguna manera, la pared sobre la que nos encontrábamos y el mundo exterior permanecieron inalterados. Sonson flotó hacia arriba, observando el área, antes de sonreír. Oh, ahora lo veo. El espacio dentro de la formación es más grande que el exterior. Por fin te has convertido en un conjurador de formación de nivel 5. Sí, asentí, con el orgullo parpadeando en mi pecho. Me había llevado meses de trabajo y más frustración de la que quería admitir. El avance había sido, decepcionante, en realidad, más parecido a resolver un problema de matemáticas que a alcanzar la iluminación. Aunque mi control aún no es muy bueno. Antes de que pudiera terminar, Sonson conjuró 2 dagas carmesí y las arrojó contra las paredes del cubo. Ambas impactaron profundamente, creando grietas como telarañas con cada impacto. ¿Qué pasa cuando la barrera se rompe? Preguntó. Pregunté eso antes de romper la barrera. Quise gritar, pero no pude pronunciar las palabras porque el espacio a nuestro alrededor se retorció de repente. Sentí como si nos estuvieran chupando con una pajita, con nuestros cuerpos estirados, espaguetizados, hasta que salimos disparados y aterrizamos justo donde estábamos, sobre el muro. Excepto que ahora, Sonson estaba flotando a 1 pulgada del suelo. La fulminé con la mirada. Jamás volveré a hacer algo así cerca de ti. Oye, lo tenías bajo control, dijo encogiéndose de hombros, como si no hubiéramos corrido el riesgo de ser borrados de la existencia. ¿Qué demonios quieres decir? Lo sabría si lo tuviera bajo control. Espeté. Eso no estaba bajo control en absoluto. Ella simplemente sonrió, me dio una palmada en el hombro y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, uno de los innumerables gestos que había aprendido de mí. No te preocupes, dijo Sonson con total confianza. Confié plenamente en que nos sacarías sanos y salvos. No sé en qué carajo estaba pensando al mostrarle algo así. Solo quería animarla un poco. Lección aprendida, nunca más. Nunca más intentaré animarte, murmuré. Bueno, lo hiciste bien, rió Sonson, rodeándome los hombros con un brazo como si fuera una vieja amiga. Su pecho rozó mi brazo. Oye, ahora soy un hombre casado, dije empujándola. En respuesta, ella simplemente me alborotó el cabello como si fuera un cachorrito. Ahora ella estaba de buen humor, mientras que yo era el que estaba molesto. Fin del capítulo 340.